estimadas damas, caballeros, estamos sorprendidos por la convocatoria, ¿eh? ¿Eres taquillero, Paco? Sí, pues sí lo sabemos. Y viendo a muchos de los presentes, nos llegó la nostalgia, fíjate. ¿Por qué? O ya de aquí nomás nos falta que nos pasemos al mitin aquí en la Plaza del Colegio Civil, porque aquí vemos algunos compañeros que fueron muy activos en aquellas luchas de los 60, de los 70, de la izquierda, compañeros del Partido Comunista, de los espartacos, trotskistas, y los nuevos activistas sociales que tenemos en Monterrey. Pues bienvenidos todos. Hoy estamos reunidos, los viejos literatos del siglo XIX, nos concita a esta reunión la presentación de un libro, y decían, dado a la estampa por editorial Planeta, decían en el 19, ¿no? Y mide tanto por tanto, ¿verdad? Y la familia de letras lo anunciaba aquel hombre. La realidad es que este es un nuevo libro de Paco Ignacio Taibo II, y sobre todo de temas que le apasionan. La historia de México. Habría que ver todo lo que escribe Paco, y ojalá algún día lo invitemos para que nos diga la friega que lleva para escribir, porque escribe mucho. Y eso requiere estar mucho tiempo sentado en la computadora, luego agarra uno malas posiciones, comes mal, bebes mal, no, los Taibo comen muy bien porque son excelentes chefs también, conocedores de la tradición culinaria de México y de España. ¿Qué comidas hacía tu padre? Me estás provocando, yo te iba a dejar tranquilamente. No, los Taibo, mi padre era gourmet, yo soy simplemente tragón. Así es, no, conocemos a Paco Ignacio Taibo, aquellos gestas de los movimientos estudiantiles. Es un rebelde social, es un activista, un intelectual. Ustedes lo conocen, ustedes lo han visto, han leído sus libros. También es muy visto en YouTube, ¿eh? Y el que no lo haya visto, métase a YouTube, para que ahí hay cosas muy importantes de la labor social que hace Paco Ignacio Taibo II. Además, junto con su esposa Paloma, tienen estas brigadas hermosas allá en la Ciudad de México del impulso a la lectura. Hay más de 60 libros gratuitos que pueden bajar ahí. Todavía no lo cobran, ¿verdad? Yes. Y además Milito Morena, sí. Bueno. A ver, joven. Ya son más de 150 libros los que pueden descargar gratuitamente en la página de Para Leer en Libertad. Sí, pero Paco Ignacio Taibo ahora nos presenta esta primera entrega. Es un libro, no son tomos, no, verdaderamente. Van a ser 3, se presenta otro en julio y otro en agosto. Y son libros voluminosos, ¿eh? No sé cuántas páginas, Paco, ¿no te acuerdas? 270, no más. Ahorita lo vemos, vamos, aquí lo tenemos. Muchas páginas, pero lo más importante es que Paco trata la historia desde otro punto de vista, no la historia que estamos impuestos a que nos reciten, a que nos den, a esta historia maniquea, historia de bronce, la historia oficial que por mucho tiempo se manejó. Además, ustedes van a leer el libro y Paco se habla de tú con los personajes, que eso es importante, y centra todo su libro, está centrado en estos personajes tan interesantes de esta etapa que verdaderamente es, dirían los sociólogos que es un parteaguas. Ya ves que cómo se maneja la palabrita, ¿no? Entonces es un parteaguas en la historia donde se va a consolidar la República, y vamos viendo a los personajes en su dimensión. Hay verdades que van a chocar con lo que alguno de ustedes sabe, ¿no? Nos dice de Benito Juárez, pues sí, se le perdió unos borregos y luego se enojó el dueño ahí y luego se robó unos elotes con otro cuate y los asaron y por eso huyó. No la clásica de las borreguitas que nos platicaban y demás, eso es otra cosa. Hay que añadir los elotes. Sí, también se robó los elotes.
Pero no nos decían que le habían robado las borregas, ¿verdad? Sino que se le perdían. Pero bueno, lo más interesante de esto, Paco, es que tú manejas la historia desde el punto de vista de los personajes. Nos vas analizando, nos vas describiendo a los personajes, pero desde historias de vida, de lo que ellos eran. Y resulta que de todos estos personajes, la mayoría, salvo 4 o 5, eran provincianos, no eran de la Ciudad de México. Y también tenían un común denominador: escribían, pero no tenían computadoras, sino qué hubieran hecho esta gente, a la menor provocación escribían, y escribían bien. Las obras de cada uno de ellos llenan de hecho varios tomos cuando se han reproducido, ¿no? Pero aquí lo más importante es que se desacraliza los personajes. No es el personaje como nos los habían enseñado, no es el personaje aquel, ¿te acuerdas, Paco, de aquellas asambleas escolares? No sé si te gustaba, porque terrible, ¿no? Póngase ahí los muchachos en fila, el solazo, y empieza la asamblea escolar. El ritual temporalero, porque pues era la efeméride, y empezaba con el saludo a la bandera y todo este tipo de cosas. No faltaba la declamación. Desgraciado almirante, decía Cristóbal Colón, ¿verdad? Y empezaba, o Juárez el impasible, o como renuevos cuyos aliños un viento helado marchita en flor, así cayeron los héroes niños ante las balas del invasor. Y a la vuelta, y unos bailables, ¿no? Y luego hablaba el director o hablaba un profesor, y la raza ya estaba harta, ya no quería saber nada de estas asambleas escolares, en estas escuelas, en esta educación de tipo prusiano que tenemos todavía, lamentablemente, en este país. Entonces Paco va desentrañando estos personajes, los hace de carne y hueso, platica con ellos, pero lo más interesante, alrededor, su entorno, también ve su entorno, que es lo más importante, y nos va platicando de una cosa, de otra. Señala a los personajes también defectos, problemas que tuvieron, broncas, porque ustedes se imaginan, fíjense nada más, aquí Paco se ha dado una corriente en los últimos años de revalorar la figura de Santiago Vidaurri. Tú lo sabes, este personaje. Ahorita nos dices cosas, ya te imagino que vas a decir. Pero nosotros comentamos, en la medida que se revalore la figura de Vidaurri o de Maximiliano, geométricamente sube la figura de don Benito Juárez, definitivamente. Fíjense más qué personaje. Todos estos intelectuales que trae ahí, todos alrededor de Juárez, pero eran unos grillos. Paco lo maneja en su libro. Eran grillísimos los Lerdo de Tejada, y Ignacio Ramírez, y Zarco, y Guillermo Prieto, y entre ellos andaban a la greña, pero todos bajo la mano de Juárez. ¿Y qué decir aquellos generales enormes en esta proporción de Zaragoza, Escobedo, Porfirio Díaz, Berriozábal, Negrete, Sóstenes Rocha, Ramón Corona? Juárez nunca disparó un tiro. Les decían a este grupo de intelectuales los inmaculados, porque nunca disparó un tiro. ¿Y cómo le hacía Juárez para tener el control político de estos personajes? Fíjense más la grandeza. Todo esto se refleja, compañeros, en este libro de Patria. Podemos decir muchas cosas, pero la estrella de esta función es el libro. Pero no podemos dejar a un lado al autor. Prolífico, escribe a la menor provocación, es un gran luchador social, un gran activista, un amigo de la lectura, y tiene muchas cualidades. Paco, además, hemos estado en sus presentaciones, es taquillero. A lo mejor va la gente, ya no sé si redunda en dinero, esa es otra cosa. Entonces, Paco, los historiadores son muy dados en hablar mucho, y allá en mi pueblo decía, ya nomás subía un orador a estas actividades cívicas: seré breve. Y nosotros decíamos abajo, ya valió madre. Entonces, como historiador, no diré ser breve, yo termino aquí, y al rato podemos interactuar con algunas cuestiones. Paco, adelante. He soñado durante muchos años con este libro. Me perseguía. Era como traer un enano japonés en el oído que te decía: ya escríbeme.
Y esta especie de persecución que un tema hace sobre un autor tiene muchas explicaciones. Un libro nunca tiene una sola explicación. Hay muchas cruzadas detrás y a veces contradictorias. Pero este en particular me perseguía con una intensidad mayor. Son 20 años, quizá más, que llevo recabando documentación, información, material de archivo, correspondencia, recortes de periódico sobre la revolución liberal, que hay que empezarla a llamar así, la gran revolución liberal. Y, dudabas, porque uno ya ha vivido el proceso de meterte en un libro complejo como la biografía del Che o la de Pancho Villa, y sabes que son años de tu vida que les tienes que dedicar a la hora de contarlos, porque no solo implicaba un trabajo muy complicado de montaje, de armado de la historia, de reunir los 20,000 pedazos que había obtenido de la investigación, darles forma, sino que además implicaba una serie de debates subterráneos. No sé cómo contárselos con absoluta claridad, pero conforme iba trabajando el libro, iban apareciendo una y otra vez elementos que me ponían en conflicto con la realidad que vivo. ¿Sí? Juárez camina por el Zócalo a Palacio sin escoltas. El México que hoy vivimos, cualquier gobernador pichurris de los que hay en este pinche país, para recorrer 25 metros necesita 30 guaruras armados, 7 cargaportafolios y 12 lamehuevos, ¿no? Este Juárez solitario cruzando el Zócalo o la plaza de Oaxaca cuando era gobernador, era como el gran reto de confrontación con el México de la Revolución Liberal contra el México de nuestros días. Y esto se repetía una y otra vez, y aparecían palabras que están absolutamente desgastadas por la demagogia. Por ejemplo, honra. Ay, güey, suena a palabra de mafioso italiano de película de Coppola, ¿no? Honra. Y no, tenía una lógica, un peso, un sentido. Honor. Chinga, ¿hace cuánto que no hablamos de honor entre nosotros, no? Valor. La historia está repleta de tipos que son valientes hasta el delirio, hasta la locura. Y tú dices, ¿de dónde salieron, no? La historia que se va a contar en Patria estaba repleta de ejemplos de rectitud, de honestidad hasta la pobreza. Prieto fue ministro de Hacienda 2 veces y cuando lo entierran le faltan botones en el saco. ¿Qué ministro de Hacienda de los últimos 40 años puede decirse eso de él? En el México de Luca Uca, que lo encuentre se lo emboruca, inaugurado por Miguel Alemán, seguido por todos sus descendientes, cuates, amigos y ejemplos, hasta llegar evidentemente al presidente semianalfabeto que tenemos hoy en México, el autor de la famosa frase, la Biblia pero no toda. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién puede decir que eran hombres del servicio público? Patria. Cuando dije, este libro se va a titular Patria, el editor me dijo, estás borracho, Paco, no vas a vender ni uno. Yo dije, vamos viendo, porque precisamente es la provocación. La provocación es devolverle el peso a esta generación de la revolución liberal que tenía un claro sentido y una clara noción de patria. No quise hacer una biografía de Juárez, me quería fugar de eso. Demasiadas biografías, demasiada piedra, demasiado retrato chafa, demasiado Juárez rígido, tieso, embarado, vestido como si fuera el jefe de mayordomos de palacio, no presidente, demasiada imagen contradictoria que no acababa de gozar ni de apreciar. Necesitaba entrarle por la esquina, por la vuelta, darle la vuelta al personaje y encontrarlo, capturarlo, rehumanizarlo, encontrarle una dimensión humana.
Y sí quería hacer la historia de una generación de cuadros del liberalismo, porque en sus historias particulares cada uno de ellos iba aportando elementos de la historia conjunta y iba aportando chispa, calor, contexto. Soy fiel partidario de una historia narrativa en la que se conjuga la anécdota más elemental, más rara, más banal, como por ejemplo, ¿para qué chingados Maximiliano se trajo de Trieste 2 pinches loros portugueses? No había loros en Veracruz, chinga, que además hablaban español. De esa a el retrato de personaje que te traza un poco quién es el hombre que va a entrar en escena y cuáles son los pesos, y te lo acerca. Y sí, a la hora del montaje decidí escribirla en 3 niveles, en 3 tonos. Un tono narrativo general para seguir el transcurso de la historia, un tono de captura de pequeñas anécdotas y una serie larga de biografías divididas en 2 tonos. A los que me caen bien les hablo de tú, a los que me caen mal les hablo de usted, que para eso hay distancias, ¿no? Entonces, toda mi vida había querido hablarle de tú a Melchor Ocampo. Mi relación, además, con el mundo liberal era muy pobre. Melchor Ocampo, ¿quién era? Pues en un matrimonio fracasado que tuve cuando era muy joven, el que había sido el autor de la epístola. No era como para quererlo después de la experiencia matrimonial fallida a don Melchor. Y cuando lo descubres dices, ¡ay! Estás ante un personaje de una magnitud, de una dimensión, de un talento, de una agilidad mental, de una simpatía, antiimperialista a la muerte, que cuando se produce la guerra del 47 él dice nada de rendirse, que sigue la guerra de guerrillas en todo el país, pinches gringos a ver si es cierto, ¿no? Esta tercera posición tan diferenciada de la posición de Santana y los entregadores del país, te da un Melchor Ocampo fascinante, y vas a la casa del personaje y vas recorriendo una cadena de anecdotarios a cual más sabroso, gracioso, encuentras un Melchor que tiene... Ay, muchas gracias. Necesito cafeína, compañeros. Llevamos 20 días de gira presentando Patria y estoy a punto de empezar a odiarme a mí mismo a base de reiterar No, a ver, espera. ¿Todo está? ¿Sí? No le vas a quitarle gas, chinga. No, ¿qué les pasa? ¿Qué dijo el Che sobre el refresco negro? Dijo, no hay que prohibirlo, hay que expropiarlo. Y entonces, Ocampo, órale, y empieza a seguirlo. Una historia familiar a cual más complicada. Tiene 3 hijas, no sabemos la madre de ninguna de las 3, pero la reconoce a las 3. Hija sin madre. Y retrata su propia historia, porque él es misteriosamente un hospiciano recogido por una millonaria de Michoacán, dueña de una enorme hacienda. Y cuando profundizas descubres que pura madre que hospiciano, es el hijo de la señora, hombre, que lo tuvo, y ahí vienen las versiones, con un cura de pueblo conservador, ¡ota qué mal rollo!, con un cura de pueblo progresista, no, ahí va mejorando, o con un pinche Zacapuás que andaba por ahí. O sea, Melchor reproduce esta historia misteriosa de sus orígenes, pero cuando es rico a la muerte de su madrastra, de su madre adoptiva, el güey se va a Europa, y cuando está en Europa vas leyendo sus diarios de viajes. Bueno, para esto tuve que leer todo, soy enciclopédico sobre la Reforma, acepto ir a programas de televisión diga usted 600 preguntas sobre la Reforma, me la pelan bien y bonito, pues. Y entonces Melchor, y casi en Europa, pues es el descubrimiento de un personaje renacentista en el estilo. Es como Leonardo, le interesa todo, la estructura de los puentes, cómo construirlos para evitar las crecidas de los ríos, la receta para la mostaza. Es mejor la almendra árabe española para hacer dulces que el cacahuate michoacano. Y pinche Melchor todavía defiende el cacahuate michoacano. Hay momentos de nacionalismo que yo no me atrevo a ir tanto, pero bueno, ahí está. Y va construyendo una especie de curiosidad, los locos, los sanatorios
para dementes, cómo funciona. Ves en este personaje el ánimo de la ilustración y el dolor por un México que no se convierte en país. La independencia del 21 no produjo una independencia. La independencia se va a producir en estos momentos, aquí, en estos momentos. 1854, 1867 se construye un país por primera vez con una constitución extremadamente sólida, que es la Constitución del 57, producto, entre otras cosas, de la tensión y el tesón de Ocampo. Y de repente Ocampo entra en Reims, en una iglesia, creo que era Reims, y le dicen, hay una reliquia muy santa en esta iglesia que ha producido varios milagros. Y el cura que lo anda guiando le dice, es una ampolleta con leche de la Virgen María. Y Ocampo, pues es liberal, chinga. ¿Qué contesta? Muy interesante. ¿Y quién se la sacó? Con lo cual el cura escribe un informe denunciándolo a la Inquisición en México por blasfemo y ateo. Informe que se puede leer y seguir. Las fuentes documentales sobre la época son de una riqueza endiablada. Y vas persiguiendo personajes, tanto del lado luminoso, porque esto era como la pinche guerra de las galaxias, el lado luminoso y los güeyes del lado oscuro, que eran culerísimos, compañeros. Hay niños en la sala, entonces sigan un sabio consejo. Piensen como yo, no hablen como yo. Yo soy como jarocho perdido y ya no recuperable por los manuales de buena conducta. Y entonces los personajes del lado oscuro son oscuros de veras. Leonardo Márquez, general conservador, reaccionario en la madre, asesino, ¿sí? Amante de las corridas de toros, prepotente, pedante, traidor, aliado con los franceses, asesino de los estudiantes de medicina en Tacubaya, lo que le daría su famoso seudónimo, el tigre de Tacubaya. Lo tienes, y es que potente. Vidaurri, vámonos. Qué bueno estar en Monterrey para hablar mal de Vidaurri. Gloriosamente fusilado por culero y traidor. Liberal de origen, en la guerra de reforma mantiene el curso liberal, siempre en contradicción con Juárez, porque trata de construir un espacio de autonomía caciquil, pero pues en la guerra contra el imperio se define y se declara, y termina siendo miembro del Consejo Imperial de Maximiliano. Y cuando lo fusilan de espaldas, de rodillas y de espaldas, para que se eduquen los traidores. Y eso me lleva a pensar que todavía queda un chingo de tierra en el Cerro de las Campanas para los que están vendiendo hoy este país y traicionando a la patria. La traición a la patria va a ser penada con la muerte, si no física, porque no andamos muy pinches sangrientos últimamente, sí por lo menos política y simbólica. Todavía hay tierra en el Cerro de las Campanas para los traidores. Pero Vidaurri, es cierto, como personaje no es un personaje blandengue, es un personaje complejo, rígido, huizachero. Creador Prieto lo describe como una mala leche. Prieto es un genio, con C grande quiero ser como Guillermo Prieto. Lo describe con toda mala leche, dice. Creía en todo tipo de pronósticos, en el vuelo de las aves, en las vísceras de los animales, en todo tipo de gitanas que adivinaban y desavinaban la suerte. Y te retrata un personaje muy interesante. Otra vez, hijos ilegítimos por aquí y por allá. Era mi placer encontrar hijos ilegítimos en la historia, porque los hijos ilegítimos son a toda madre, ¿no? A pesar de que nadie les dijo, tú eres derecho, pues hicieron su propia vida y su carrera a pesar de los pesares. Pero vas recorriendo y encontrando, y el periodo del 54 al 67 es verdaderamente un periodo en el que no hay respiro, no hay reposo, no hay día en el que no pase algo. A veces nos quejamos de cómo nos maltrata este país, ¿sí? Pues hubiera sido mexicano del 854 al 67 y necesitabas 27 cajas de Kleenex para quitarte las lágrimas y los sudores de la terrible
tensión que hubo sobre la generación que intentó construir un país. No para. Desde el 54, la caída de Santa Anna, y además el problema es que la historia nos la habían contado muy mal porque estaba rota. La caída de Santa Anna por un lado, por otro lado la guerra de reforma, por otro lado la intervención francesa y el imperio, cuando evidentemente el nexo de unidad es absoluto y está clarísimo en el libro. Son los mismos personajes centrales, son las mismas contradicciones que se van arrastrando, son las mismas consecuencias de hechos que se van interconectando. Y entonces no hay día de respiro, no hay día de reposo. Caída de Santa Anna, órale, te logras con la revolución de Ayutla liberar del ridículo dictador, Su Alteza Serenísima. Pura madre, 15 uñas, como lo llamaron sus contemporáneos, porque le faltaban 5 para acabar de robar todo lo que necesitaba por la pata mocha, ¿sí? Lo cual era injusto, porque no era 15 uñas, era 14 uñas, porque le faltaba un dedo además, ¿no? Entonces 15 uñas o 14 uñas, mejor conocido como 15 uñas, autoconocido como Su Alteza Serenísima, pues es la caricatura de la dictadura. Pero las caricaturas de dictaduras duelen más o menos que las dictaduras, duelen igual y peor. Toda una generación de exilio, represiones a comunidades campesinas, la venta innombrable de la mesilla en el último minuto. Más allá de eso, los negocios turbios que conducen a la derrota de la guerra de Texas y la pérdida de Texas, la pérdida de California, Nuevo México, general derrotado en las batallas claves al que su ejército le hacía caso cuando estaba preso. De veras el país era una caricatura, y la reacción de esta generación liberal es contra esa caricatura. Y esta vocación, y esto es lo que los hace tan duros, tan fuertes, tan sólidos, tan rígidos moralmente, esta generación de liberales. Y van apareciendo uno y otro, y a cual más fascinante, Santos Degollado, ay güey, el hombre de todas las derrotas. Pero para estar en todas las derrotas tenías que volver. Te derrotaban y te volvías a reorganizar y te volvían a partir el hocico y volvías a construir un ejército. 20 y tantas derrotas suma el ejército del centro de Santos Degollado, que además en las noches era sastre y les cosía su uniforme a los soldados. Esta humildad que vas a encontrar a lo largo de toda la historia de estos personajes se repite una y otra vez. Venga aquí, capitán Montesinos, le voy a coser la desgarrada que trae del pinche lanzazo que le dieron los reaccionarios, ¿no? Y medio, no tengo testimonios de qué tan buen sastre era, pero de que en las noches les cosía a sus soldados el uniforme, pues está repleto. Medio ciego además de tantos libros que leyó en su vida cuando trabajó en la Catedral de Morelia. Según los testimonios de la época, excelente tocador de violín purépecha. Yo que no toco ni las pinches castañuelas, chinga, cuando encuentro un personaje que le daba el violín purépecha me resulta entrañable de entrada, pero además general liberal, pero además medio ciego de leer libros, pues los adoras, chinga. ¿Cómo no los vas a querer? El grito de los Pumas es válido. ¿Cómo no los vas a querer, maldita sea? ¿Cómo no vas a hacer tuyos estos personajes? Y si les hablas de tú y los acercas, mejor que mejor, si logras romper la distancia. Monterrey está repleta de héroes particulares. Tienen ustedes para hacer en su casa una hornacina fascinante. Sasúa, Aramberri, que luego terminan confrontados. Escobedo, ay güey, Escobedo. Che loco. Para encontrar a Juárez después de haberse replegado de Oaxaca, tiene que cruzar 2 veces la guerra de secesión. Compañeros, le tiraban de los 2 lados, los norteños y los sureños. Disparen al pinche mexicano. Bueno, llega a Nueva York, finalmente, no sabe hablar inglés, se va a Washington. ¿Dónde está el presidente? Dicen que en Paso del Norte. Y Escobedo dice, bueno, y vuelve a cruzar la guerra de secesión. Y cuando llega dice, no quiero ser general, señor presidente, con capitán está bien, porque solo tengo el mando de 20 y tantos pelados. Cuando vuelva con 1500 y una división, me devuelve usted mi grado. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto esta actitud? Este momento y esta conjugación de personajes. Guerra de reforma, puta madre, el clero metiéndole la lana, apoyando a los conservadores. Surgen unos personajes clericales a cual más siniestro, y banqueros, Jecker, los famosos bonos Jecker. Fascinante historia de un banquero tan tranza que se
transó al gobierno mexicano de Miramón, al de Santana, intentó transarse al gobierno de Juárez, no pudo, y Napoleón III, por un agradable 9% del valor de unos bonos, para motivar la intervención francesa, ¿sí? Afortunadamente fue fusilado durante la Comuna de París. Los comuneros nos echaron una mano, se lo chingaron en la calle Puebla, además, uno menos. Mi adoración por el doctor Joseph Guillotán es conocida y pública, y sí, no tengo demasiada piedad a la hora de tratar a estos personajes. Alguna vez me medio discutí con Andrés Manuel López Obrador en un acto público, porque antes yo decía, porque llega la hora de la venganza, ¿sí? El agravio no cumplido y la herida abierta llaman a venganza. Y Andrés decía, Paco, no, venganza no, justicia. Y yo decía, bueno, justicia, pero primero, venganza. ¿Qué tanto rigor? Pues el máximo. Reto a cualquier historiador que haya trabajado el siglo XIX a que haya escrito una historia tan rigurosa como esta en cuanto a la precisión de la información que contiene. Pero ¿cómo la cuentas? Porque el problema no es solo en términos de hacer historia, cómo investigarla y qué tan sólido es tu andamiaje en la investigación de hechos, sino en la narración de estos hechos. Ir hacia una historia narrativa es combatir contra la desmemoria. Y la desmemoria ha sido terrible. O sea, yo no solo había perdido a Melchor Ocampo, había perdido a Zarco, no lo agarraba. Iba a los homenajes sarquianos de defensa de la libertad de expresión, pero no la agarraba. Y de repente me lo encuentro a la vuelta de una esquina, cuando Zarco me dice, la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Y dije, ahora sí, güey, ahora sí. Y empieza a ver la dimensión del loco ¿sí? Que trabajaba 40 horas en 10 de 24. ¿Cómo lo hacía? Escribía 50 páginas diarias en los debates constituyentes del 56, pero además intervenía 5 veces en el debate, hacía la crónica parlamentaria, registraba las actas. Esta pasión por la pluma en la época en la que ya no computadoras, ni siquiera taquigrafía, ¿sí? Y el Zarco era una máquina de producir palabras, porque la palabra fue la guía de la gran revolución liberal. Como bien decía Treviño, esta es una revolución donde la palabra tenía un peso inolvidable. Y lo tiene a lo largo de todo el proceso de la revolución liberal. Lo tiene en los discursos y en las crónicas de Prieto, en las escuetas cartas de Juárez, que no suelen ser demasiado abundantes en cuanto al verbo. Juárez no se suelta, es más tímido que sus contemporáneos, en las diatribas enloquecidas de Ramírez el Nigromante, que en medio de los delirios de locura, cuando los franceses bombardean Mazatlán, se echa el discurso más pinche loco que yo he oído en mi vida, donde dice, pinches franceses, país de cornudos. Y además no inventaron el vino lo inventaron los romanos. Órale, Ramírez, contrólate. No hace falta ser antiimperialista para quitarles el derecho al vino a los pobres franceses. La palabra tiene un valor y un peso enorme. Riva Palacio, perdido en las montañas de Michoacán, resistiendo contra los imperiales, aislado, hambreado, con un ejército de encuerados, sin municiones, 1001 veces se reorganiza y escribe una cuarteta que dice, yo soy chinaco, no soy imperial, no le hace que sople el pito real. No me digan, es genial el pinche Vicente, man. Un cuate que cuando termina la guerra Juárez le dice, oiga, don Vicente, general, le debemos 5 años de sueldo, que lleva 5 años en las montañas de Michoacán, en la contraofensiva sobre Querétaro. Él es uno de los generales de la batalla de Querétaro. Y Riva dice, no, bueno, servir a la patria no es para cobrar, pero le voy a pedir un favor, señor presidente, présteme el archivo de la Inquisición. Y Juárez rápidamente, no tiene un peso en esos momentos la administración pública a mediados del 67, dice, don Vicente, lléveselo a su casa, el archivo.
Y entonces Riva Palacio, ¿qué hace? Pues escribe novelas sobre la Inquisición. Memorias de un impostor, Monja casada, Virgen y Marta, y se vuelve el bestseller nacional. O sea que cobra sobradamente los 5 años de haber sido general revolucionario, ¿no? Son historias además con final feliz. Chinga. Y yo, que soy mexicano como ustedes, tengo una camiseta que dice nacidos para perder. Y en la parte de atrás dice, pero no para negociar, güey. Ok. Esta sensación de que la derrota nos ha perseguido tantas veces, que nos han secuestrado las victorias en el país del fraude electoral, de la tranza, esta sensación de que tienes historias con final feliz es muy sabrosa, es muy gozosa. ¿Sí? Perseguí la historia de los liberales del siglo XIX, de la revolución liberal, los llamados a sí mismos rojos o puros, con particular energía, denuendo y cariño. Y sobre todo buscando una manera narrativa de hacerla accesible sin usar la ficción. Creo que esta tiene 70 capítulos, el 2 tiene otros 70, el 3 otros tantos, o sea, en los 200 capítulos que tiene el libro, hay uno solo donde usé la ficción, que es el último. No de este tomo, sino el 100. La dividimos en 3 por razones técnicas. Lo platicamos en la editorial. Le dijimos, primero vamos a hacer una provocación, que es que salga el 1 y sale con un llamado, que es, tiene usted 40 días para leerlo, porque en 40 días sale el 2. Segundo, porque queríamos hacer un libro de un tamaño asequible para un joven lector que se espanta del trabuco. Aunque no debería, chinga. Si lees a Harry Potter, no mames, bien puedes leer la biografía de Pancho Villa, pero bueno, sin ánimo de comparar. Y tercero, porque era más fácil que se transara a sus jefes con el argumento de me lo encargaron en la escuela y son 250 pesos ahora, pero tengo 2 meses para volverla a transar a mis jefes, otros 250 y otros 2 meses, o sea, era una especie de pago demorado. Yo no sé si va a funcionar la lógica de haberlo editado en 3 volúmenes. Yo entregué el libro completo y se decidió a presentarlo en 3 volúmenes. Pero lo que sí sé es que escribiéndolo agarré gasolina épica y energía para irme de aquí fácil hasta julio del 18. Entre gitanos no nos demos las manos, compañeros. ¿Sí? Imagínense, de repente, carentes de conexión con el pasado. Siguiente, en Puebla no ha tenido tiempo para hacer nada, reparación de unos pequeños muretes en Loreto y Guadalupe, unas pinches trincheras, no han llegado balas, sus cartas al cuartel maestre de la División de Oriente son llorosas. Mándenme 1500 suelas de guarache. ¿Qué significa esto? Que tienen 700, 800 soldados descalzos. O sea, tú no pides suelas de guarache para comerlas, aunque en un momento dado el ejército de Oriente estaba al borde de comerse las inexistentes suelas de guarache, ¿no? Y bueno, ahí medio parcha, repara. Zaragoza, un personaje entrañable, surgido en la revolución de la guerra de Reforma, en el segundo mando de los norteños, muy lejos del militarismo santanista, es general del pueblo, ha sido elegido por sus soldados oficiales y ha crecido por méritos de guerra, de origen comerciante o vendedor de una sastrería, hombre, un chico demostrador, ¿no? Y sin país de origen, le quitaron su lugar de nacimiento porque los gringos se llevaron Texas, entonces coahuileño de la nada, ¿no? Miope, lentes muy gruesos, voz atiplada, no tenía un vozarrón, no era el general del discurso potente, tenía una vocecita, vestido como paño azul como una parte de sus soldados,
un kepí que ni para quitar la lluvia servía, un capote gris, no tiene signos distintivos, ni charreteras, ni medallas, ni nada, porque él viene del Ejército del Pueblo, es lo contrario del ejército santanista, donde el general más pendejo tenía una guerrera que costaba igual que la comida de todos sus hombres durante un mes. No, él es el Ejército del Pueblo, Zaragoza. 5 de mayo, amanece, humedad, va a llover pronto, Puebla, los franceses están entrando por la garita de Amozoc, los informes, los traidores han estado en contacto con los franceses diciéndoles por dónde atacar. Márquez ha sido derrotado hace unas horas, con lo cual no puede sumar sus caballerías al ataque francés. Lorenzés, el general francés, un pinche pedante pendejo. En unos días estaremos en la Ciudad de México, en sus cartas que le escribe Napoleón, ¿no? 5,000 hombres, el mejor ejército del mundo. Pues sí, yo no me lo creía cuando escribí el libro. Yo dije, no, esto es historia de bronce, hombre. No, me puse a estudiar la guerra de Crimea, la guerra de Roma y la guerra de Argelia. Ahí están los mismos batallones, ahí están los mandos, disciplinados, valientes, muy bien organizados, muy bien armados y con mandos muy capaces, salidos de las academias de San Siro, de la Academia de Artillería. El mejor ejército del mundo, pues sí, ya los tiene enfrente. Y Zaragoza despliega la línea apoyándose en los fuertes de Loreto y Guadalupe y hace un pequeño arco cubriendo la línea directa de los franceses, pensando, no van a entrar directo, pero ¿qué otra tengo? En el extremo final de la línea, las caballerías, el batallón de Oaxaca, mermado porque hace poco hubo una explosión donde se le murió más de la mitad de los combatientes. Y Zaragoza recorre la línea a caballo gris, y repite un discurso absolutamente absurdo. El discurso, tenemos constancia a través de varias crónicas, es el mismo, es: soldados de la División de Oriente, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. Bueno, en Zaragoza, contrólate, güey. No le dices a un ejército desarrapado, mal armado, donde 1/3 de ellos no han combatido nunca, son voluntarios de primera hornada, que tienes enfrente al mejor ejército del mundo. Pues Zaragoza era así. Imagínenselo. Caballo, casi el amanecer sin acabar de serlo, Zaragoza avanzando lentamente, repitiendo. ¿Para qué te sirve la narrativa? Para completar la imagen, ¿sí? Tenemos el testimonio histórico sin narrar bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Voz atiplada, la primera fila escucha. Tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. Puede que la segunda fila escuche, pero son 8 en fondo o 10 en fondo, los 4 o 5 kilómetros que ocupa la línea de combate mexicana. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la tercera fila no oye, y entonces le dan en el hombro. ¿Qué dijo? Y entonces de la segunda fila voltea y dice que aquellos culeros son los mejores del mundo, pero que nosotros los mejores de México, güey. Y se va construyendo una especie de eco que recorre 6 kilómetros de línea, donde lo que suena es ya no el principio, sino la segunda parte: somos los mejores hijos de México. Carajo, al día siguiente, al amanecer de ese día, se desata el ataque francés y les ganamos, güey. Milagrosamente. Y entonces, ¿de qué se trata? Se trata de contar, y de contarlo lo mejor posible. Estoy haciendo apretadísimas síntesis, cosa que no me gusta, porque me gusta la narrativa en largo. Pero sí me gusta mucho decir que el mensaje de Zaragoza sigue siendo válido. No porque tengamos enfrente al mejor ejército del mundo, no dan para mucho los culeros que tenemos enfrente, no, pero sí porque somos los mejores hijos de México. Muchas gracias.